Sabes que Jorge traía podríamos decir, confirmación. Ah, Hubo algo que Jorge decía mientras estaban en la alabanza. Y ayer en la noche, mientras estaba y preguntaba al Padre qué compartir, por decirlo de esta forma, qué es lo que el Padre desea o qué es aquello que pudiera venir a nuestros corazones. Y aún todavía en la alabanza estaba si compartía algo que ya traía en mi corazón, o compartía de algo que ya habíamos estado hablando. Y mientras Jorge hablaba, ¿verdad? Jorge tocó el punto y decía, y yo sé que fue el Padre trayendo aún confirmación a mi vida, Jorge decía que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Y retumbaron tanto estas palabras en mi corazón, que yo decía, Padre, bueno, ¿verdad? Eres tú dando dirección y voy a continuar de ahí donde habíamos quedado en cierto momento, antes de continuar las fiestas. Y tocamos de cierta manera los puntos, pero vamos a dar un repaso a ello y vamos a terminar de ver parte de lo que era este principio. Cuando tú y yo entendemos principalmente que aún en nuestras vidas, cuando tú y yo entendemos que tenemos luchas, a veces tribulaciones en nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado muchas veces en tribulaciones, problemas o a veces muchas veces en angustia y muchas veces no sabemos cuál es la dirección que tú y yo debemos de tomar? Muchos de nosotros a veces nos encontramos, podríamos decir, en esa encrucijada de nuestras vidas, si de decidir nos vamos hacia un lado, me muevo, no me muevo, me quedo, hago o no hago. Y lo principal de todo ello es que tú y yo voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a escuchar lo que es la voz de Yahweh en nuestras vidas. Muchas veces se ha hablado, y eso es una verdad, mucho se dice que cuando no sabemos qué hacer, ¿qué es mejor? No hacer nada. Es aprender a esperar que nuestros pensamientos, que nuestros propósitos sean afirmados, porque muchas veces cuando andamos tan apurados, o andamos a veces con aflicciones en nuestros corazones, y tenemos que tomar muchas veces decisiones que a veces pueden ser cruciales en nuestras vidas o pueden ser de gran impacto en nuestras vidas. Y si no sabemos qué hacer, muchas veces tomaremos nuestras decisiones o las decisiones que tomaremos no serán de acuerdo a las que Yahweh tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Yahweh que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Porque los planes de Yahweh son planes de bien y no de mal. Isaías lo dice de esta manera. Y en momentos así en nuestras vidas, es mejor aprender a guardar y esperar, dice el libro de los Salmos, dice estar quietos y mirar que yo soy Yahweh, o mirar la salvación de Yahweh. En los momentos difíciles que tú y yo podemos tener y de decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, es mejor muchas veces, o lo mejor es aprender a esperar, a guardar quien que traiga dirección y guíe a nuestro caminar, o aquello que haremos, si nos moveremos o no nos moveremos, es mejor que sea quien, Yahweh. Muchas veces, hay veces que pensamos que estamos en cierto lugar y decimos, pero yo pienso que estaría mejor si estoy en otra parte. Y muchas veces nos damos cuenta que aquello que decíamos no era precisamente aquello que anhelábamos. ¿Cuántos lo entendemos? A veces podemos estar tanto pensando en cosas futuras y decir, ¿y qué si tuviera aquello? ¿O qué si tuviera esto, si tuviera lo otro? Pero muchas veces nos damos cuenta que el momento más mejor de nuestras vidas es el momento en el que tú y yo estamos plantados y el que estamos viviendo ahora. Dice la palabra en el que se dice, nunca preguntes a la vida, dice que los tiempos pasados, dice, fueron los mejores tiempos. Dice, nunca. Porque eso es lo mejor, tal vez lo mejor que estamos viviendo en esta época es ahora. Y no será después el futuro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, enfocarnos en lo que estamos viviendo ahora y en ello hacer y en ello trabajar.
Dice, vamos a Hechos capítulo 27. Yo sé que algunos tomaron apuntes respecto a allí, vamos a tocarlos rápidamente. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Dice, cuando se decidió que deberíamos de embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y otros presos a un centurión de la compañía de Augusta, llamado Julio. Dice la palabra, versículo siguiente, dice, y embarcándonos a una nave adremitana, dice que estaba para zarpar hacia las regiones de las costas de Asia. Nos hicimos a la mar y acompañados por un Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y después de navegar y atravesando el mar, frente a las costas de Cilicia, de Panfilia, llegamos a Mira, de Licia. Ahí un centurión halló una nave de Alejandrina que iba para Italia, y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días, y de llegar con dificultad a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más. Dice, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, Pablo los amonestaba diciendo, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión, persuadido más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco, por lo que Pablo decía, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar, desde ahí por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y al sudeste, y para el invierno, dice, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando la Creta. Pero no muchos días después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado, que era llamado el Euroclitón, y siendo azuzada la nave, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo a una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después de que lo alzaron, usaron las amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotando y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, sus propias manos arrojaron al mar a los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas se aparecieron por muchos días, y una tempestad pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonados con toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberíamos de haber hecho caso y no haber zarpado a Creta, evitando este prejuicio y pérdida. Pero los exhorta a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida entre vosotros, sino solamente la del barco. Porque esa noche estuvo en mi presencia un ángel de Elohim, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí Elohim ha concedido a los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, como yo confío en Elohim, que acontecerá exactamente como él me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla, y llegamos a la 14:15 noche, mientras éramos llevados a la deriva al mar Adriático. A eso de la medianoche los marineros presentían que estaba acercando hacia tierra, y echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Temiendo que era algún lugar que fuéramos a encontrar los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Pero como los marineros trataban de escapar de la nave y bajando el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros tampoco podréis ser salvos.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos los que tomaran alimento diciendo: hace ya 14 días velando continuamente. Estamos en ayuno sin tomar nada, ni alimento. Por eso les aconsejo que tomemos alimento, porque eso es necesario para nuestra supervivencia. Pero no solamente ni un cabello de nuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos ya tenían buen ánimo y tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeramos la nave arrojándola al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron alzar la nave ahí, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar. Al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la nave en proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, engallaron la nave en la proa y se clavó y quedó inmóvil. Pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, y todos llegaron a salvo a tierra. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día y en esta hora. Te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú, Padre, hablándonos a través de esta palabra, a través, Padre, de estas escrituras, y que seas tú trayendo guía, Padre, y dirección en esta hora para aquel que lo necesita. Y aún, Padre, que nos sirva, Padre, como lección de vida a cada uno de nosotros, como el resto de nuestra vida, de nuestra existencia. Que podamos, Padre, guardar estos principios y atesorarlos, Padre, en nuestros corazones. Y aun cuando vengan los tiempos de dificultad y aún de angustia, y que seamos abatidos, Padre, por los vientos que soplan en nuestra contra, podamos tomar, Padre, buen ánimo, como Pablo, Padre, habló a estos hombres. Que podamos tomar ese ánimo y que podamos esperar, Padre, y confiar en ti en todo tiempo. Que nos des la dirección, Padre, aún en los momentos de angustia, y que seas tú trayendo la quietud, Padre, a nuestros corazones, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos sabemos que es muy importante saber cómo actuar en medio de nuestras dificultades y en medio de las tribulaciones que muchas veces vienen a nuestras vidas? Sabes que todo lo que leíamos, tal vez tú dices, pastor, fueron 44 versículos. Pero sabes que todo esto es lección de vida para nosotros. Dice la palabra de Yahweh que todo lo que está escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra. De aquí tú y yo podemos tocar, y hablábamos y tocamos ciertos puntos. Te estoy hablando hace semanas. Pero qué importante es aprender a actuar en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tribulaciones, porque de ello dependerá o tendrá de gran impacto aquello que sobrevendrá sobre nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos que las decisiones que tomamos nos perjudican no simplemente en el momento que las tomamos, pero muchas veces pueden repercutir a lo largo de la vida, de nuestra existencia? No a veces solamente de nosotros mismos, sino aún de nuestros propios hijos. Y las decisiones que tomamos hoy será el producto o la calidad de vida de lo que tú y yo estaremos viviendo el día de mañana. Lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy ha sido consecuencia de lo que hemos plantado y sembrado en el pasado, o nuestros hechos y de nuestras acciones que tomamos en el pasado, y es lo que ahora tú y yo estamos viviendo cada uno de nuestras vidas el día de hoy. Y cuando Pablo hablaba a estos hombres, tal vez pudiera parecer toda una novela, la de Pablo. Todo este versículo que leíamos, capítulo 27. Y pudiera parecerse que tal vez toda una novela medio dramática, de muchas cosas, de las acciones
cómo navegaron, cómo deseaban ir hasta un lugar, cómo deseaban llegar hasta otro lugar llamado Buenos Puertos para pasar ahí el invierno, y tantas cosas que pudiéramos mirar y decir, qué gran aventura. Pero en medio de esa aventura muchas veces es tan parecida a nuestras propias vidas. A veces nuestras vidas son toda una novela, de diferente forma, de diferente manera, con sus altos, con sus altibajos, con sus decisiones buenas o malas, pero muchas veces nos sentamos a lo largo y decimos, ¿y cómo nos fue en esta semana? ¿Nunca te has preguntado? Lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, si ya fuiste, si ya viniste, si esto, si lo otro, si hablaste con alguien, si no hablaste, si tuviste la oportunidad, si alguien vino y compartió contigo, y tantas cosas que a veces pueden pasar a lo largo de tu vida, de nuestra semana. Y Pablo nos da ciertas cosas en las cuales tú y yo tenemos que pensar. Y dice el versículo 1 del capítulo 27. Dice, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y otros presos al centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave amedritana que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa del Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón y Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y permitiéndoles ser atendidos por ellos. ¿Sabes qué esto nos enseña para nosotros? Los vientos que muchas veces vienen en contra de nosotros son adversos. La palabra de Yahweh dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Muchas veces tú y yo somos llamados a remar o ir en contra de la corriente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos llamados a ir en contra de la corriente y no conforme va la corriente de este mundo. Y eso es muy importante. Porque muchas veces pensamos porque alguien hace algo y la mayoría lo hace, pensamos que porque la mayoría lo hace, eso es lo correcto. Y no siempre lo es. No porque la mayoría haga algo, significa que eso es lo correcto. ¿Cuántos lo entendemos? Y más en los tiempos y en el mundo que tú y yo vivimos en el día de hoy o en los momentos actuales. Son muy diferentes. Dice, versículo 5. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Y allí un centurión halló una nave de Alejandrina que iba para Italia y nos embarcó, dice la palabra, en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y al llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más y navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Yo te compartí, todavía lo recuerdo. Muchas veces nuestras vidas avanzamos, o mejor dicho, pensamos que avanzamos mucho y a veces retrocedemos un poquito. A veces avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2. A veces vamos hacia adelante y en lugar de seguir yendo hacia adelante, muchas veces ¿hacia dónde vamos? Hacia atrás. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, dice, navegamos en contra de los vientos, pero a pesar de que navegamos en contra de los vientos, fue algo tal vez toda una travesía. Pero dice, el viento no nos permitió avanzar, dice, o avanzamos con dificultad. Muchas veces en nuestras vidas va a haber dificultades, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, en medio de todo, tú y yo tenemos que seguir hacia adelante. Por más difícil que sea la adversidad en nuestras vidas y que pareciera que no avanzáramos nada, nuestro propósito es ir hacia dónde? Hacia adelante. Nunca hacia atrás. Nunca podemos mirar hacia atrás si queremos avanzar hacia adelante. Todo es, del apóstol Pablo decía, extendiéndome a lo que está hacia dónde? Hacia adelante. A veces vamos a avanzar poco tal vez, pero aún en medio de todo, el Padre Yahweh tiene su propósito, que es para que tú y yo podamos aprender, ser enseñados, que podamos agarrar experiencia aún en medio de todas las cosas, porque aún en medio de todo dice la palabra de Yahweh,
que si tenemos nuestra confianza puesta en Él, en el autor y consumador de nuestras vidas, de nuestras fe, no importa cuán grandes sean nuestros problemas, nuestras aflicciones, ¿quién es más grande que nuestros problemas? Él. Siempre. A veces los problemas parecen así, tan grandes, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestros ojos están tan enfocados en el problema, en aquello que tenemos por delante, y no hemos podido mirar al autor y consumador de nuestras fe, que es Yeshua. Porque en el momento que tú y yo empezamos a verle a Él, nuestros problemas nos daremos cuenta que no son tan grandes como lo es Él. Y a veces así son las aflicciones. Los problemas que a veces vienen nos consumen todo el tiempo y hacen que nuestra mirada simplemente esté enfocada en el problema. ¿Cómo podemos darnos cuenta que siempre a veces nuestra mirada está puesta en el problema? ¿Nunca te has fijado, nunca has mirado a nadie que se está a veces constantemente quejando de lo mismo? Es que ya no aguanto, ya no puedo, y es que así, ya está, y esto ya no. Y todo lo que sale es la pura queja, porque lo único que ve es el problema. Y dices tú, y todo lo bueno que te pasó, ¿qué de bueno tiene? Si no hay nada de bueno. Y la gente que está muchas veces delante, ¿sabes que la gente que está al lado tuyo y que mira las cosas desde afuera, muchas veces puede mirar aquello que tú y yo no vemos? Y a veces tú dices, ¿y por qué? Porque el problema es que, o el punto es que estamos tan enfocados tanto en el problema y en lo que estamos viviendo, que muy pocas veces o a veces ni nos damos cuenta de todo lo bueno que sucede alrededor de nuestras vidas. De todo lo bueno que pasa alrededor de nuestras vidas. De todo lo bonito, lo que pasó, lo bueno que nos fue en esto, lo bueno que nos fue en el otro. Pero ¿cuál es el propósito? Que únicamente estamos viendo el problema y no estamos mirando las cosas a nuestro alrededor. Y muchas veces así son las situaciones en nuestras vidas. Y dice la palabra, dice, y costeando y con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad del Asia. Versículo siguiente dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Fíjate, Pablo era el único que creyente, Pablo era el único espiritual, y siempre tiene que haber alguien espiritual en nuestras casas. Muchas veces tú y yo decimos, ¿de qué me sirve buscar a Dios si yo soy el único en mi casa que le busca y que le sigue? Mejor cuando todos vengamos, vengo yo. No siempre es mejor que haya alguno, alguien bueno, vamos a llamarlo de esta manera, alguien espiritual dentro de nuestras casas. Porque si no hay una voz de sabiduría en medio de nuestras casas, todo va a ser un caos. Cada quien va a buscar y va a pelear por lo suyo. Pero nunca va a haber una palabra de amonestación, de dirección, de guía y de orientación en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias. Porque dice la misma palabra, dice, y cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, imagínate, si de por sí ya era peligroso todo el asunto, y ahora te puedes mirar, no 20, 50, sino más de 100 personas preocupadas qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a suceder. Y alguien se tuvo que poner en medio de ellos. Y si la navegación se había puesto peligrosa porque hasta el ayuno había pasado, dice, Pablo los amonestaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? Y a veces mucha familia. A veces es familia, a veces es mucha familia y luego todavía la familia que le sigue. Y muchas veces tú y yo decimos, cuando hay mucho conflicto, a veces ¿qué es lo que mejor decimos? Calladito me veo mejor o me veo más bonito. Pero ¿sabes qué es muchas veces lo que tú y yo tenemos que hacer? Hablar, amonestar, exhortar. ¿Y cómo lo hacemos?
Siempre que vayas a amonestar, exhortar a alguien, sobre todas las cosas, primero ten el amor. Déjame lo digo y marco un paréntesis aquí. Hay mucha gente que puede exhortar, pero si no está el amor, de nada sirve la exhortación. Porque lo único que la más persona va a pensar, o aún al hijo cuando tú tienes, si nunca le muestras el amor a tu hijo, y nunca tienes el tiempo, la dedicación para hacerle saber que lo amas, y nada más te encargas de decirle todo lo malo que hace, ¿qué es lo primero que dice el hijo? Mi mamá, mi papá no me quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí fuimos hijos? ¿O somos hijos? Amén. ¿Nunca te tocó decir lo mismo? Ay, es que mi papá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Porque muchas veces yo sé, dice la palabra en el libro de Hebreos, que aun aunque la exhortación no nos parezca de gusto, de agrado, tarde o temprano, al final del tiempo, miraremos el fruto y la recompensa de ello. Ahora que ya estamos mayores, decimos tú y yo, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Tenía mi papá al decirme esto, al decirme lo otro. Pero en su momento, cuando nos reprendían y nos exhortaban, ¿qué es lo que decíamos? Mi mamá no me quiere. Por eso antes de decir que tu mamá no te quiere o tu tal persona no te quiere, mejor expiraremos y veremos que al final de todo y al final del tiempo, lo que mamá o papá decía era lo mejor para nosotros. Porque estamos tan enfocados en querer hacer muchas veces los jóvenes, y esto lo hablo más para los jóvenes. El joven muchas veces hoy en día está tan enfocado en querer hacer aquello que quiere, aquello que desea, sus planes, sus propósitos, divertirse, vivir la vida, salir con los amigos, si es posible meterse, recogerse a la casa. Yo no sé, hay muchos que dicen, no, bueno, es que, y lo puedes mirar, meterse, recogerse a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y decir, esto es vivir la vida, estoy joven, tengo que disfrutarla. Así vive el joven hoy. Y mi papá y mi mamá quieren que me recojan. Bueno, es que papá y mamá miran todos los problemas que hay en este mundo. Tú no los ves. Y decimos, tengo que vivir la vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero ¿sabes que muchas veces no es lo mejor? Y te estoy hablando tan simples cosas de la vida, que en los cuales tú y yo tenemos que poner atención a ello. Y dice la palabra, vamos a continuar, dice, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser de prejuicio y de graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Dice, pero el centurión, persuadido más por lo dicho por el piloto por el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Nuestra vida siempre va a estar llena, muchas veces llena de aflicciones. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho esto, ¿para qué hacer la vida más difícil? Si la vida de por sí misma, de por sí sola, ya tiene aflicciones. ¿Sí o no? ¿Nunca te has puesto a pensar en ello? ¿Para qué buscar más conflicto cuando la vida a veces ya está llena de conflictos? Ya tiene sus propios problemas, ya tiene sus propias luchas. Nuestra vida sí es, muchas veces tiene conflictos y pérdidas. De por sí sola la vida. Esto nos enseña el versículo, dice, Pablo les dice, veo que este viaje va a ser de gran prejuicio y de gran pérdida, no simplemente de nuestras vidas, dice, no solamente del barco, de la embarcación, sino también de nuestras propias vidas. Versículo 11 dice, pero el centurión se persuadido más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo hablaba. Dice, como el puerto no era adecuado para invernar ahí, la mayoría tomó la decisión de hacernos a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y al suroeste, y pasar el invierno ahí. Y cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, dice, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después de tierra comenzó a soplar un viento huracanado. Dice, y siendo azotada la nave, no pudiendo ir enfrente del viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando a una isla pequeña llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos soltar el esquife. Después alzaron y usaron las amarras para ceñir la nave.
temiendo engañar en los bancos de Sirte, echaron la ancla flotando y abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día sus propias manos agarraron el mar, dice, los aparejos de la nave. Dice, y como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Y cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie nuevamente en medio de ellos y dijo: amigos, deberíamos de haber hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. Otra vez Pablo se levanta y se levanta y se pone de pie y los vuelve a exhortar y los vuelve a nomar. ¿Cuántos entendemos que las decisiones que tú y yo tomamos muchas veces son muy apresuradas? ¿Cuántos entendemos? ¿O soy el único que a veces piensa eso? Las decisiones que muchas veces tomamos en nuestras vidas son tan apresuradas que lo que está en nosotros es decir y hacer. No puede pasar algo porque luego ya queremos tener la solución y ya. Y si no nos movemos es porque te importa poco el problema en lo que estamos pasando. El matrimonio a veces sí es. Hay mujeres que tú no te miro tan preocupada porque pues miro que no haces nada. O la mujer al hombre: ay viejo, si no, miras cómo está todo eso sobre nosotros y nada más no haces nada, estás bien quieto. Y yo con todo el corazón que se me sale y toda la preocupación. Y el estrés que agrégale que revienta todo y que no me hables porque eres intocable en esos momentos. Todo explota, todo estalla. Y cuando todo está en conflicto, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Nuestro impulso. Y Pablo se tuvo que poner de pie y les vuelvo a decir: pienso que hubiera sido mejor que hubiéramos hecho caso, no hubiéramos salido de aquí. Muchas veces tomamos las decisiones en medio de las turbulencias y en medio de las adversidades que vienen en nuestras vidas. Tomamos la decisión y decimos: y te lo digo porque a veces yo mismo lo he dicho, si no hubiera actuado de esta manera, otra cosa hubiera sido. Muchas veces nos abalanzamos, vemos la situación, el problema, y a veces hacemos, y ya cuando todo se va calmando, ya va pasando, dices: ¿para qué hice? Mejor me hubiera esperado, hubiera guardado, y las cosas hubieran sido diferentes. Muchas veces nos apresuramos y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no aprendemos a esperar ¿en quién? En Él. ¿Sabes quién era la voz espiritual ahí en medio de todos? Pablo. Pero todos estaban más preocupados por lo que hablaba el piloto y por el capitán de la nave, que lo primero que yo creo que han de haber dicho: ¿quién va a saber más, Pablo o el piloto y el jefe de la nave? Estos que son marineros, estos que han navegado en buenos puertos por todo el mar y por todos los lugares, ¿qué va a saber este hombre Pablo si avanzamos o no avanzamos? Y todos estaban tan preocupados. Por lo que lo único que escucharon y dieron voces eran ¿a quién? Al piloto y a la embarcación de la nave. Muchas veces tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh y no la voz de los demás. Porque a veces en medio de las preocupaciones nunca va a faltar quien te diga: es que debes de hacer y ya debes de hacer así y debes de hacer así. Pero ¿qué es lo que Yahweh dice? ¿Qué es lo que Yahweh o la dirección que Yahweh tiene? Dice, esos hombres estaban más preocupados por todo ello. Versículo 22 dice: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la del barco. Nuevamente les vuelve a exhortar y les aconseja. Esta vez les da un consejo sabio. Esa es la voz que tú y yo deberíamos de escuchar. A pesar de que habrá pérdida en esta vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile: a pesar de que muchas veces habrá pérdida, dile: ten buen ánimo.
¿Sí o no? ¿Sabes que hay un dicho? Yo creo que es muy mexicano. Y yo creo que todos lo debemos de conocer. Y dice, si la vida te da limones, ¿haz qué? Haz limonada. A veces esta vida tiene luchas. ¿Y sabes qué es lo que muchas veces hacen las luchas a la vida de la persona? Amargan. Amargan la vida de la persona, no la dejan mirar, no la dejan salir adelante, vive una vida tan amargada, tan oprimida, y que todo lo que viene, todo le parece mal. Pero si la vida trae aflicciones, haz de ella limonadas, endúlzale. En medio de las aflicciones es donde tú y yo aprendemos a mirar la mano de Yahweh a favor nuestro. En medio de las adversidades es donde muchas veces le hemos conocido y hemos mirado a Él obrar su mano poderosa y a poner todas las cosas en su lugar. ¿Cómo crees que el pueblo de Israel pudo mirar y conocer que Yahweh era muy grande en medio de sus problemas? Tuvo que meterlos ¿por dónde? Donde había muchas veces problemas. Porque los problemas nos ayudan a crecer. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Quién aquí es paciente? Bueno, pues prepárense un poco. Porque dice que la prueba produce paciencia. O sea que si no somos tan pacientes, pues muchas veces vamos a tener muchas pruebas para que podamos aprender la paciencia. Cuando una persona dice, Padre, dame paciencia con este hombre, con esta mujer. ¿Sabes qué es lo que estamos diciendo? Padre, dame pruebas en esta vida, para que por medio de esas pruebas puedas ser paciente en medio de todo ello. Eso es lo que produce. Dice el versículo siguiente. Dice, porque estaban de noche en la presencia de un ángel de Elohim, de quien mismo yo sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí él te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Elohim y acontecerá exactamente como él me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y a la 14ª noche, mientras éramos llevados por la deriva del mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que estaba acercándose a tierra, y escucharon la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y eran 15 brazas de profundidad, y temiendo en algún lugar que fuéramos en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Fíjate cómo estaban tan preocupados. Esta es toda una novela, lo que tú y yo estamos leyendo aquí. Y muy interesante, dice que echaron 14 brazas, 2 y miraban que no, y volvieron a echar la popa y las anclas y nada encontraron, y volvieron a echar las amarras, dice, y todos estaban tan preocupados, dice, que fueran a caer entre los escollos en medio de la noche. Dice que todos deseaban que amaneciera porque no podían mirar nada. Todos en completa preocupación. Dice, y temiendo que fuéramos a encontrarnos contra los escollos, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros tampoco os podrán ser salvos. Entonces los soldados, dice, cortaron las amarras y dejaron que se perdiera, y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciendo, hace 14 días, dice, continuamente estamos en ayunos y tomar alimento. Por eso aconsejo nuevamente que tomemos alimento, y es necesario para nuestra supervivencia. Dice, y ni un solo de nuestros cabellos caerá de nosotros. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo. ¿Sabes que aun cuando todas las cosas están así, debemos de aprender a traer ¿qué? La calma? A eso somos llamados. Cuando muchas veces todo parece que está en caos en nuestras casas, y aun cuando a veces son muchos de familia, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Dice la palabra que tú y yo somos ¿qué? La luz de este mundo. Y la luz es para que alumbre. Dice, nadie toma una lámpara y la pone debajo de ¿qué? De la mesa,
sino arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Tú y yo somos llamados a brillar aún en medio de los problemas. A traer paz en medio de los problemas donde parece que no hay solución a ello. Tú y yo somos llamados a traer la luz y ser luz en medio de todos esos problemas. Somos llamados a traer la paz y el shalom de Yahweh en medio de todo conflicto. ¿Cuántos podemos entenderlo? Sabes que a veces en la familia hay veces que me buscan, o siempre busco la manera cuando yo miro que las aguas no andan muy bien ahí entre la familia o algo, busco la manera de poderme meter y de poder traer la paz, la tranquilidad, el shalom, sin dejar muchas veces decir la verdad, sin que muchas veces parezca dura. No es disfrazarla, es mostrar que, número uno, amor. Siempre somos llamados a eso, a traer la paz, aún en medio de los conflictos de nuestras casas. Y te estoy hablando, muchos tenemos familia. Y muchos decimos, no, es que yo no me voy a meter, no voy a decir nada. Muchas veces tenemos que traer la paz en medio de ellos, porque algo tuyo tenemos que recordar. Ellos lo único que muchas veces ven es el problema, la situación, las circunstancias. Pero tú y yo que te conocemos a Elohim, somos llamados a traer buen ánimo. Porque si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Elohim es contigo, déjame decirte, si Elohim es contigo, ¿quién contra ti? Dice el apóstol Pablo, dice, porque nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice, ni la muerte, ni nada me podrá separar del amor de Él. Nada nos puede separar del amor de Él. Por más difícil que pueda parecer el problema, las circunstancias, el amor de Elohim abarca todo. Y si soy amado por Él, no importa cuál sea mi lucha, cuál sea mi problema, pero podré estar seguro de que mi vida está en las manos de Yahweh. Y si mi vida está en sus manos, dice la palabra de Yahweh, que todo lo que pase, todo lo que suceda, todo obrará para bien para aquellos que le aman. Y si yo puedo tener la certeza de que yo le amo, no importa cuán difícil se pueda mirar el problema, la situación, todo lo que me suceda, todo lo que pase, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo será para bien tuyo. Todo será para nuestro bien. Y Pablo les exhortaba, ¿sabes que si no aprendemos a oír y no aprendemos a tener el consejo o a oír el consejo de Yahweh, no podemos ser salvos? Pablo les decía a estos hombres, dice, nadie salga de esta nave, dice, porque si no, nadie podrá ser salvo. Si tú y yo no aprendemos a escuchar el consejo de Yahweh, muchas veces las pérdidas serán muy grandes en nuestras vidas. Muchas veces por desviarnos y no aprender a escuchar la voz de Yahweh, las pérdidas serán muy grandes. Número uno, ¿qué es lo que te quiero decir con el tiempo? Y en eso voy a avanzar. Número uno, ¿qué es el principal problema de todos? O de esta embarcación, vamos a llamarle, del que estamos leyendo, la insatisfacción a sus circunstancias. Y yo sé que ya lo tocamos, y muchos lo apuntaron, pero estoy hablando para aquellos que no lo escucharon. La insatisfacción a sus problemas, a sus circunstancias, no les permitieron poder avanzar o escuchar la voz de Pablo. Número uno, lo vuelvo a repetir. La insatisfacción a los problemas. Capítulo 27, versículo 12, lo puedes leer. Mira lo que dice versículo 12. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, por si les era posible arribar a Fenicia, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste, el suroeste, y pasar el invierno ahí. ¿Cuál era su insatisfacción? Que el puerto no era bueno. Todo el problema de toda la novela
que leímos en el capítulo 27, empezó aquí. Su insatisfacción, porque miraron que el puerto no era bueno y dijeron, zarpemos y vayamos hasta otro lugar para poder pasar el invierno ahí. Si no lo hubieran hecho, se hubieran ahorrado tantas cosas de lo que leímos aquí. El viento huracanado no les hubiera pegado como les pegó, la nave no hubiera sido llevada de un lugar a otro, no hubieran sido sacudidos, no hubieran estado tanto tiempo en angustia, en la oscuridad, diciendo que amaneciera, porque todo esto les aconteció porque quisieron ir hacia el otro lado. Y eso es lo que sucede en la satisfacción a nuestras circunstancias. La tripulación sentía que el puerto era incómodo, que no era bueno, y se fueron. Su insatisfacción los movió de la dirección que Yahweh les tenía para ellos. ¿Fueron guardados o fueron guiados por medio de dónde? No fueron guiados por el Ruach. ¿Fueron guiados por qué? Por sus circunstancias. Cuando hay insatisfacción y somos guiados por las circunstancias, empezamos a tomar decisiones que son basadas no en la dirección de Yahweh, sino son basadas en nuestras circunstancias y aquello que tú y yo estamos viviendo. Y lo que al final termina dirigiéndonos y navegando o dirigiendo nuestras vidas son las circunstancias y no la voz de Yahweh. Muchas veces los problemas que yo puedo tener son los que me guían y me dirigen hacia un lugar, hacia otro, mas no la dirección de Yahweh o aquello que Yahweh tenía para mi vida. Muchas veces lo podemos mirar. Sabes que yo leía algo y no recuerdo exactamente cómo era, pero lo voy a poner con mis propias palabras. Leía algo en esta semana de una nota de Albert Einstein que fue subastada por más de $1 millón. Albert Einstein, siendo una persona judía, vamos a llamarla de esta manera, había recibido el premio Nobel. No decidió ir a recibir el premio Nobel, te lo estoy leyendo en mis palabras, no precisamente como lo leí en la nota. Y no decidió ir al premio Nobel, decidió ir a Japón, donde fue y se hospedó a un hotel. Y te estoy hablando en el año 1920 y tantos. Y para no hacerte la historia tan larga, un hombre vino, o aquella persona que le ayudó a subir sus maletas, su equipaje, llevó todo lo que le pertenecía, ¿verdad? Ayudándolo, el botón, eso es lo que se puede llamar. Y lo llevó que se instalara en la habitación. Y este hombre se sintió, hablando de Albert Einstein, se sintió tan mal porque no llevaba efectivo sobre su bolso con él, y le dio una nota a este hombre. En la nota que él le decía, dice, no tengo nada, dice, pero tal vez esto que te pueda poner, dice, en algún futuro o en algún día llegue a valer algo. Y ciertamente subastaron la nota que había escrito Albert Einstein, pensaban que podría tener un valor de $5,000, $8,000, no fue nada parecido. Alcanzó una cifra récord en Israel de más de $1 millón, más de $1,5 millones. Y no recuerdo exactamente lo que decía, pero decía, cuando tú y yo nos enfocamos en hacer riquezas, dice, la felicidad no está en el hacer riquezas. Porque cuando hacemos riquezas, muchas veces nos preocupamos y nos afanamos más. Y te lo voy a traer la siguiente semana, tal y como estaba escrito. ¿Qué es lo que te quiero decir con ello? Cuando el hombre desea adquirir riquezas, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes que muchas veces habrá más pérdida que felicidad? Porque entre más riquezas se adquieren, más conflicto hay, porque la persona se vuelve más amadora al dinero. Y te estoy diciendo, cuando su corazón no está firme en las cosas de Yahweh, se vuelve tanta las cosas del dinero que todo lo que sale le parece pérdida. Y se vuelve una vida de constante conflicto y de constante angustia. Porque mira muchas veces lo que sale, pero no lo que está recibiendo, que son ganancias a veces millonarias. La felicidad está en que aprender a vivir. Voltea con la persona que está a tu lado. La felicidad está en aprender a vivir una vida tranquila.
La palabra de Yahweh dice, el amor de todos los males es la raíz al dinero. Y no estoy diciendo que el dinero es malo. El dinero es bueno. Si no hay dinero, no podemos vestirnos, no puedes comprar alimento, no puedes tener tu casa, no puedes pagar los biles de tu casa, no puedes pagar la luz, no puedes pagar eso, no puedes, muchas cosas. Simplemente todo gira alrededor de ¿qué? El dinero. Pero tenemos que aprender a entender que la felicidad no es el dinero. El dinero es importante, sí, pero la felicidad no radica ¿dónde? En el dinero. Yo una vez hice una pregunta. Queremos saber si realmente Yahweh tiene nuestros corazones. Si muchos de nosotros, yo sé que no va a pasar, ¿verdad? Porque no compran billetes de lotería. Pero si alguien dijera, bueno, compraste un billete de lotería y te sacaste $1,000,000, ¿dónde estarías hoy? Si tú dices, pues aquí, ¿a dónde más? ¿Sabes una cosa? Yahweh tiene mi corazón, porque a pesar de todo ese dinero, mi corazón no fue movido, porque entiendo y sé que hay un propósito para mi vida, y ese propósito es de amarle y de seguirle a Él por sobre todas las cosas. Pero si mi situación fuera diferente, no, pastor, pues no estuviera aquí, estuviera viajando, navegando de un lugar para otro, ciertamente tal vez no mereceremos el millón, o Yahweh no nos daría el millón. ¿Por qué? Porque a veces ese millón haría que nuestras vidas se perdiera y no le buscara a Él. Dice la palabra de Yahweh, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Podríamos tener mucho, pero si todo eso nos va a apartar de las cosas espirituales, pues sabes una cosa, yo creo que no es voluntad de Yahweh, no nos lo va a dar. Porque en lugar de que sea bendición, va a ser para perdición, porque nos va a apartar y nos va a sacar. ¿Y a dónde quedó nuestra salvación? En nada. Pero si a pesar de ello mi vida sigue igual como la vivo ahora, ¿sabes una cosa? Entiendo y sé que quien tiene mi vida y quien tiene mi corazón es Yahweh. Y que vivo, y lo dije una vez, vivimos para vivir y vivimos para servir ¿a quién? A Él. Es bueno trabajar, sí, porque por medio del trabajo viene el sustento a nuestras casas. Y por medio de eso que viene a nuestras casas, podemos vivir. Pero una vez que vivimos, ¿vivimos para quién? Para Él. Para servirle y para hacer sus planes y los propósitos de Yahweh en nuestras vidas. Entonces, número 1, la insatisfacción a nuestras circunstancias es lo que nos hace irnos o dirigirnos hacia los lugares que Yahweh no desea para nosotros. Número 2, fueron impacientes. La impaciencia, la tripulación estaba tan impaciente para llegar a Roma o al otro lado, que no les importó cómo estaba el clima. Dijeron, vámonos. La impaciencia muchas veces nos va a sacar del lugar donde tú y yo estamos. ¿Sí o no? Somos impacientes. Los insatisfechos, dos cosas que tenemos que aprender, que son tan peligrosas en nuestras vidas. La circunstancia es la insatisfacción y la paciencia. Cuando esas dos cosas se juntan, terminan en consecuencias graves en nuestras vidas. Cuando está la insatisfacción en nosotros y está en la impaciencia, seremos dirigidos hacia los lugares que Yahweh no tiene para nosotros. No es bueno tomar decisiones o sabio tomar decisiones cuando está ¿qué? La insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? ¿Qué podríamos decir que es la insatisfacción? No estar contentos, satisfechos, contentos con aquello que tenemos, con lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Y si no estoy satisfecho con lo que sucede y está pasando alrededor de mi vida, voy a tomar decisiones que no serán las correctas y que me apartarán del lugar que Yahweh tiene para mi vida. ¿Qué es lo que dice Yahweh? Vamos a Salmo capítulo 25. Versículo 5 dice,
Vamos a leer el versículo, dice, guíame, dice la palabra, dice, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Elohim de mi salvación y en ti espero. ¿Qué dice la palabra? Cada día o en ti espero todo el día. ¿Sabes qué nos exhorta? O lo que la palabra está diciendo, lo que el salmista está diciendo, por mí yo hago. Muchos de nosotros, si por nosotros fuera, hiciéramos, iríamos, vendríamos, deshiciéramos, haríamos todo. Pero no es por mí, es por quién. Es por Él. ¿Qué es lo que dice? Porque en ti espero, decía el salmista, espero todo en día. Si no es en ti, ¿qué pasa o qué sucedería? Dice, en ti espero todo el día. ¿Y qué si no viene el día de hoy? Tal vez el día de hoy no miraremos el resultado. Pero ¿qué en el día siguiente? Tenemos que aprender a esperar. Sabes que la persona impaciente, los impacientes, déjame ponerlo de esta manera, los impacientes nunca podrán esperar en Yahweh. Siempre serán movidos por las circunstancias o por las situaciones a su alrededor y no por lo que Yahweh tiene para sus vidas. Dice, tú eres el Elohim de mi salvación y en ti espero. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a esperar todo el día. Es que hermano, ya esperé en Yahweh. Sí, mi amado, ¿cuánto? Es que ya llevo casi medio día pidiéndole y esperando en Él, pero no miro nada. Y déjame decirte que a veces no va a venir en el día, ni al terminal del día. Va a ser al día siguiente. O hasta en 3 días. Por eso dice, en ti espero todo el día, cada día. Cada día es tener que aprender a esperar en quién. En Él. Porque Él es el Elohim de quién. De nuestra salvación. Queremos ser pacientes, tenemos que aprender a esperar en quién. En Él. Los impacientes nunca aprenderán a esperar en Él. O una persona impaciente. ¿Sabes qué es una de las cosas que dijo Moisés? Si tú no vas con nosotros, Yahweh, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. ¿De qué nos serviría movernos a un lugar si no es la dirección de Yahweh que nos está moviendo? Moisés fácilmente pudo haber ido a la tierra prometida, pero si Yahweh no iba con ellos, de nada iba a valer. Si Yahweh no va hacia el lugar en el que yo me muevo por mi insatisfacción, por mi impaciencia, ¿de qué me sirve llegar hasta aquel lugar si Yahweh no está en ello? Pero si es Yahweh quien los mueve y nos da dirección y nos da guía hacia aquello, Él estará allí. Él estará en medio de todas las cosas. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le padece derecho, pero al final es camino, ¿qué dice la palabra? Es camino de muerte. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, y agrégale ahí, hay camino que al hombre le parece derecho, en medio de su insatisfacción, en medio de su impaciencia, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Porque Yahweh no está en medio de ahí, en lo que Él ha dado. Proverbios capítulo 20. Versículo 22. Dice, no digas yo pagaré mal por mal. Espera en Yahweh y Él, ¿qué dice la palabra? Él te salvará. No digas mañana iré, mañana haré, mañana vendré, mañana haré esto, mañana haré el todo. Dice, mejor espera en ¿quién? En Yahweh. ¿Y Él qué? Y Él nos salvará. Proverbios 3. Y estos son principios, recuerda, son principios para la vida, que nos ayudarán. Dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué dice la palabra? Tus sendas, por más torcidas que puedan estar. ¿Queremos resultados? ¿Cuántos queremos ver resultados divinos? ¿Cuántos queremos ver cosas sorprendentes?
Resultados divinos. Te doy la respuesta. Apliquemos principios divinos. Queremos ver resultados divinos. Aprendamos a aplicar los principios de Yahweh, los principios divinos de Yahweh, y miraremos los resultados divinos en nuestras vidas. Si no los aplicamos en nuestras vidas, no miraremos resultados divinos. No miraremos cosas extraordinarias de Yahweh si no aprendemos a aplicar la palabra de Yahweh en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice, confía en Él con todo ¿qué? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Dice, y entonces, dice, reconócelo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Reconocerlo en todos nuestros caminos, dice, y Él enderezará tus sendas. Queremos que nuestras vidas sean enderezadas por el buen camino. Tenemos que aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos de nosotros pedimos dirección por Yahweh, por lo que vamos a hacer? ¿O simplemente hacemos? Hay gente que es así. O yo no sé, o la mayoría de la gente es así. Porque así se nos ha enseñado, o porque así es la condición del hombre, y cada quien busca su propio provecho, su propia satisfacción, y envolviéndolo todo de una manera espiritual. No lo sé por el motivo que sea, pero mucha gente dice, es que Yahweh me dijo. Y muchas veces Yahweh ni dijo nada. O lo otro, hago las decisiones y tomo las decisiones, y luego digo, no, pero si con el favor de Yahweh, o vamos a decir, con el favor de Dios, Dios va a hacer. Bueno, ¿y Dios te dijo que lo hicieras? Es que sentí en el corazón, sí sentimos el impulso de nuestro propio bienestar, y por eso hicimos. O pensamos que aquello que era lo correcto, y por eso hicimos. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará los senderos. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Reconocerle a Él en todo, y una vez que le pongo en todos mis proyectos y en todos mis planes, Él enderezará todo. Como decía Pastor Hugo, con el trote de la carreta se acomodan las calabazas. Así de simple, con eso lo puedo terminar. Conforme va avanzando la vida, si lo hacemos como Yahweh decidió, no importa qué tan curvo esté el sendero, el camino, pero con el andar, todo se va a ir acomodando. Y tú dices, ¿y cómo pasó? Bueno, porque le reconocimos a Él. Y cuando le pusimos a Él primero, y empezamos a andar y empezamos a caminar en Él, todo se va enderezando. ¿Cómo estaban nuestras vidas? ¿Cómo estábamos cuando muchos de nosotros nos acercamos a Él? ¿No era la vida que tú y yo vivimos ahora? ¿No eran las personas que éramos ahora? Y tal vez decía la gente, ¿y este hombre cómo le va a hacer para cambiar? ¿Y esta mujer cómo le va a hacer para cambiar? Si no miras el carácter tan fuerte que tiene, que apenas si le tocas un lugar y ya explota y ya le grita a todo mundo, vive una vida tan amargada, tan así, tan de vida llena de chismes y de tanto. Y tú dices, ¿y cómo va a cambiar la vida de esta persona? ¿Sabes cómo cambió? Cuando se entregó a Él y le empezó a reconocer en todos sus caminos, y le empezó a poner en primer lugar en su vida, y con el andar de los días y con el andar de los meses y de los años, Yahweh se encargó de enderezar los senderos y las veredas de aquella persona, de tal manera que tú dices, ¿y ahora cómo es la persona que es? ¿Sabes por qué? Porque le ha aprendido a reconocer. Quien no le reconoce a Él sigue viviendo muchas veces la vida tan miserable y tan triste que muchas veces vivíamos cuando vivíamos y que no le teníamos a Él. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A reconocerle en todo. ¿Queremos mirar cambios? Voltea conmigo, dile, hay que aprender a hacer o aplicar los principios de la palabra en nuestras vidas. Proverbios 16, versículo 3. Dice, encomienda tus obras a Yahweh, y tus propósitos, ¿qué dice la palabra? Se afianzarán. ¿Sabes? Quien pierde el naufragio o la pérdida de lo que empezó bien,
es precisamente por la insatisfacción y por la impaciencia. Algo puede empezar bien y terminar el mal, porque por la insatisfacción, por la impaciencia, porque le ganaron el querer tomar decisiones, por las tormentas, por las tempestades que estaba envuelto en su vida. La satisfacción, dice, encomienda a Él, dice, encomienda tus obras ¿a quién? A Él. En otras palabras, encomienda tus planes, tus propósitos ¿a quién? A Yahweh, y tus propósitos, ¿qué dice? Se afianzarán. ¿Qué es lo que traigo? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos un proyecto que queremos emprender, que queremos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encomendárselo ¿a quién? A Él. Padre, es tu voluntad, Padre. Todo lo opuesto a tomar una decisión y decir, Padre, Yahweh, si es tu voluntad, bendice este proyecto, esta obra, pero ya después de que tomé mi propio agenda, hice mis planes, hice mis propósitos, después ya le digo, Yahweh, ¿verdad? Si es tu voluntad, pues hazlo, ¿verdad? Hicimos al revés, lo que dice Proverbios, dice, encomienda a Él todos tus proyectos, todas tus obras, dice, y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué es lo que hago primero? Padre, es tu voluntad, Padre, que yo haga este proyecto, que yo tome este trabajo, que adquiera este trabajo, que aunque sea muy bueno lo que se ve la paga, el salario que voy a recibir de ello, es tu voluntad, Padre Yahweh, que yo lo tome. Es tu propósito. Porque muchas veces si es paga buena decimos, no es plan de Yahweh, pero a veces la paga muy buena nos puede apartar de los caminos de Yahweh. ¿Cómo? Puedo tomar un trabajo simplemente. Puede haber un trabajo muy bueno, pero si ese trabajo me va a impedir el que yo me pueda congregar y servir a Yahweh, no es voluntad de Yahweh. Porque lo que menos Yahweh va a desear es que nos apartemos de sus caminos. Es, Padre, es tu voluntad, es tu propósito, que yo haga, que yo me mueva. ¿Qué es lo que traigo en mi corazón? ¿Qué es lo que traigo en nuestros corazones? Por mí yo quisiera ser. Por mí yo quisiera tomar ese trabajo, por mí yo quisiera tomar ese proyecto, por mí yo quisiera ir acá, yo quisiera ir allá, pero es tu voluntad, Padre. Dice, encomiéndaselo a Él y Él afianzará tus propósitos. ¿Qué significa esto? Habrá paz. Se lo encomiendo a Él y lo pongo delante de Él. Y los propósitos que dices se afianzarán, tus propósitos, tus pensamientos se afianzarán. Ya no habrá esa nube de pensamiento de decir, Padre, es tu voluntad, si es tu voluntad, hago o no hago, si me muevo, si agarro el trabajo, y ahí anda la gente preocupada. ¿Y cómo ves tú, hermano? ¿Sí o no? ¿O si hago, voy o no? Dice, tus propósitos se afianzarán. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tus propósitos, tus pensamientos se afianzarán, que cuando tú lo vayas a hacer y vayas a tomar aquel proyecto o aquel trabajo, habrá paz y habrá shalom y la tranquilidad de Yahweh en medio de todo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos se afianzaron en Él. ¿Cómo? Encomendándole a Él todos tus planes, todos tus proyectos. ¿Queremos saber si algo es de Yahweh? ¿Cómo puedo saber si algo es de Yahweh? ¿Cómo puedo tener la seguridad, la certeza de que aquello que quiero hacer es primero ponerle delante de Él y se afirmarán tus pensamientos? Quiero saber si aquello que voy a hacer es de Yahweh. ¿Cuántos podemos entender eso? ¿Cómo puedo saber que la decisión que estoy tomando es mío, si es pensamiento mío o es de Yahweh? Vamos a Isaías capítulo 55. Y esto lo leíamos, lo miraba mientras estábamos en la alabanza. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 8. ¿Cómo puedo saber entonces? ¿Cómo puedo saber que este pensamiento es de Yahweh y no es un pensamiento mío? ¿Por qué? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él pondrá su pensamiento en ti. Mira lo que dice versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, declara Yahweh. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelvan allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla, dice, al sembrador y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mi vacía, declara Yahweh, sin haber realizado aquello que yo deseo y logrado el propósito por lo cual lo envié. Punto clave, versículo 12. Porque con alegría saldrán y con paz, ¿qué dice? Con alegría saldrán y con paz serán ¿qué? Serán conducidos. ¿Cómo puedo saber si no es mi pensamiento y es el pensamiento de Yahweh? Ahí está la clave. Con alegría, ¿qué dice? Saldrá. Si ya voy a algún lugar que Yahweh no me envió, y no es la voluntad de Yahweh, ya voy preocupado y ya voy angustiado, yo te digo, no es de Yahweh. Hay gente que se mueve de un lugar a otro pensando que le va a ir mejor, pero si ya se movió, ya va con la angustia y decir, ¿y cómo me va a ir? ¿Y cómo me va? Yo no es de Yahweh ya. Porque dice la palabra, dice, mis caminos no son los suyos y mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dice, porque con alegría, ¿qué? Saldrán. Yahweh es el que me envió para aquel lugar, para tomar aquel trabajo. Con alegría voy. ¿Y por qué vas tan contento y por qué vas tan gozoso? Yo no sé, siento una alegría aquí en el corazón por aquello que voy a hacer y tantos propósitos que voy a implementar y ya llevo la visión de lo que voy a hacer en aquel proyecto, en aquel trabajo, y ya estás pensando y sientes la paz, la tranquilidad de Yahweh en tu corazón. Eso ya es de Yahweh. Dice, y en paz, versículo sigue, dice, y en paz serán conducidos. ¿Qué nos implica esto para nosotros? Habrá confirmación. Mira lo que dice. En paz serán conducidos los montes. ¿Qué significa esto? Dice, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Dice, y esto no será para su gloria, dice, será para Yahweh, para señal eterna y que nunca será borrada. ¿Qué es lo que dice? Dice, y los montes aplaudirán y batirán palmas. Y dice, ¿y eso qué significa? Eso significa que habrá confirmación. Habrá confirmación de nuestro proyecto. ¿Cómo? Se afirmarán todos los propósitos, todo se acomodará, habrá alegría, habrá gozo y podrás mirar que todo se acomode en ese lugar. No habrá remordimientos, justificaciones, explicaciones para nada. Todo irá cayendo en su propio lugar. Tú dices, y esto es de Yahweh, bueno, y tú dices, todo se empieza a arreglar. ¿Por qué? Vas a emprender algo, y con esto puedo terminar. Lo voy a terminar. Queremos saber si los planes que estamos tomando son de Yahweh. Número 1, aprendamos a confiar en Él. Encomendar a Yahweh todos nuestros planes y nuestros propósitos. Dice, y nuestros pensamientos serán afirmados. Y quiero saber si aquello que yo voy a hacer es de Yahweh o no es de Yahweh. Ahí está la clave, versículo 12, Isaías 55. ¿Cómo? Dice, en paz saldrán, dice, y serán conducidos y serán guiados en paz y en shalom. Con alegría saldremos y con paz seremos guiados. Todo se irá acomodando. Que una vez que lo hiciste, dice, ¿y cómo va a pasar? Yo no sé, pero Yahweh empieza a acomodar todas las cosas en su lugar. Yahweh lo empieza a hacer todo en su lugar. ¿Sabes cuándo aprendí esto? En el tiempo que estaba yendo a la universidad. Y había una bodega, por decirlo de esta forma. Antes, el tiempo de reunión cuando nos congregábamos era por los domingos. Le estoy hablando en aquel tiempo con el pastor Hugo. Y era cuando yo había empezado a conocerle a él, a buscarle a él. Y me recuerdo que los tiempos de reunión o de iglesia eran los domingos a las 10 de la mañana. Era el tiempo a veces donde pues era cruzar de Matamoros, cruzar el puente, esperar que alguien me recogiera, que alguien me pudiera llevar a la iglesia, porque pues voz no había.
Y ¿sabes qué es lo que empezamos a hacer? Empecé a trabajar y estaba trabajando en una tienda ahí mismo en el centro. Y me movieron el horario. Era completamente trabajar el día domingo o trabajar parte del domingo. A veces podía ir, a veces no podía ir. Y se había abierto un lugar en la bodega. Y nadie quería ir para la bodega. Porque pues era cargarte la mano, era tener que ir de un lugar para otro, levantar toda la mercancía, tú que ibas a estar en la bodega que estaba allá por la Pan Boulevard y todo ello. Y nadie quería hacer, decir, no, pues no. Todos era mejor, más cómodo. ¿Y sabes cuál era mi angustia? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Y comencé a ponérselo al Padre. Y se lo puse. Y empecé a hacer y me mandaron y me dijeron, ¿quieres estar en la bodega? Y sentí paz y les dije, sí. Y el Padre empezó a acomodar todo ahí en su lugar. Y para no hacer el cuento muy largo, me recuerdo que ya cuando estaban en la bodega me dijeron, bueno, vas a hacer el inventario, esto vas a hacer, ¿sabes? Lo que sí en la tienda, en la bodega me pareció más sencillo lo que iba a hacer, o más de mi agrado, aunque iba a parecer más pesado para otros. Después de que se surtía todo, se dijo, bueno, los que trabajan en la bodega, los domingos no van a trabajar. ¿Sabes qué? Eso me dio la libertad a mí. Dije, tengo los domingos libres para poder ir a la iglesia. Pero ¿sabes cómo pasó? Encomendándoselo a Yahweh. ¿Y quién es el que da dirección? Él. Y si hay paz en ello, pues lo vas a hacer. Pero cuando ya tomamos las decisiones, y eso que nos sirvan son principios para nuestras vidas, cualquier cosa, cualquier plan, cualquier proyecto que vayamos a hacer, que es de Yahweh, yo te digo, no traerá remordimiento, culpa a nada de ello. Habrá paz, habrá shalom en aquello que habrá. Pero si ya empieza el remordimiento, la angustia, el conflicto, voy, no voy, hago esto, no esto, yo te digo, no te muevas. No es de Yahweh. Porque lo que es de Yahweh trae paz, trae gozo y trae alegría a nuestros caminares. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender, Padre, tus propósitos y tu tiempo para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a podernos mover con tu paz, con tu shalom, Padre. Que nuestros planes, que nuestros propósitos, nuestros proyectos, Padre, que muchas veces de vida tenemos cada uno de nosotros, que los podamos, Padre Yahweh, encomendar a ti. Y que seas tú, Padre Yahweh, trayendo la dirección a nuestro caminar, a nuestros planes, a nuestros proyectos. Y que así como dice tu palabra, Padre, que en alegría, Padre, saldremos. Que así nuestros pensamientos sean afirmados en ti, nuestros propósitos sean afirmados en ti. Y que aún en los planes y los proyectos de vida, Padre, que muchas veces tenemos delante de ti, que seas tú, Padre, dirigiéndonos, llevándonos, Padre, en alegría a cumplirlos. Y llevándonos, Padre, guiándonos en tu paz, en tu shalom. Que en aquello que vayamos a hacer o emprender, Padre, podamos, Padre, tener la certeza y la seguridad que proviene de ti, en que seremos guiados con paz y con shalom en medio de ello. Que no habrá la angustia, Padre, de la preocupación, la incertidumbre de qué pasará o de qué haremos, Padre, pero que pueda estar la confianza y la seguridad de que si es de ti, nos dirijas en completo paz, en perfecto shalom. Que traigas, Padre, tú pensamientos, Padre, de calma a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que podamos, Padre, tener la certeza y la seguridad de que eres tú quien nos está dirigiendo y quien nos está moviendo, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo en este día? Principios básicos de la vida. Y muchas veces, a veces nos va o tenemos los resultados que tenemos precisamente por ello. Por no esperar y confiar en quién.
en Yahweh. Amén. Las manos levantadas. Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú llevándonos en paz y en shalom, Padre, hasta nuestras casas. Que así como en paz, Padre, en shalom nos has traído, en paz y en shalom, Padre, seamos conducidos a nuestras casas. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, amada congregación. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom. Padre, que seas tú, Padre Yahweh, guardándoles, Padre, en el hueco de tu mano desde ahora y para siempre. Que en paz y en shalom, Padre, sean conducidos y sean guiados tus hijos, Padre, en esta hora. Y que seas, Padre Yahweh, tú guardándoles, Padre, en el hueco de tu mano. Que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú trayendo la paz, la armonía y el gozo y la voz de júbilo sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares. Y bendiciendo, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Que aún el día de mañana, Padre, aquellos que harán sus labores, que trabajarán, Padre, guárdales en el hueco de tu mano. Y aquellos que estarán haciéndolo, Padre, el día lunes, llévales en paz, Padre, y en shalom. Que sean tus ángeles, Padre, campando alrededor de sus vidas. Y que sean como un escudo alrededor de ellos. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.